Hola, hola, como siempre es un placer saludarlos. Gracias por estar aquí en Parlando con Pacho Alerta, canal de YouTube que llega a su capítulo número 25. Emitimos la semana anterior un capítulo especial, un capítulo en el que nos derrumbamos por momentos, porque era la historia de Javier Acosta, el joven que se sometió a un proceso de eutanasia luego de contar su historia de vida aquí en este canal de YouTube. Como siempre, la invitación para que nos sigan en las redes sociales. Aquí van a aparecer, ahí las están viendo. Estamos en X, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok. Y a ustedes invitarlos a que se suscriban, vayan al motor de búsqueda de YouTube, digitan Parlando con Pacho Alerta, ahí aparece en letrilla, pues el suscríbete, dan clic, la campanilla la activan y así se enteran de cada uno de los capítulos de Parlando con Pacho Alerta. El invitado de hoy, especial, seguramente ustedes cuando lo vean van a celebrar el que esté con nosotros. Algunos darán like, otros dislike. No importa, aquí respetamos todo tipo de opiniones. Bogotano, ha llegado a los 50 años de edad. Deportista muy disciplinado, es más, fue campeón en 2 oportunidades de racquetball, perteneció a la Liga de Tenis de la capital de la República y a eso súmenle paracaidista y lancero. Les estoy hablando, ¿sí?, de Roberto. Se llama Roberto. Yo no lo sabía. Francisco Barbosa, Pacho Barbosa, el exfiscal general de la Nación, muy sonado en épocas del gobierno de Petro, sobre todo por esos enfrentamientos crudos, ¿no?, fuertes que se vivieron en esos escenarios. Bienvenido, Doc. Bueno, pues un gusto estar acá, un gusto estar Parlando con Pacho y hablando con la gente, para que la gente también sepa que detrás de Francisco Barbosa o detrás del fiscal Barbosa hay una persona, hay una historia de vida. ¿Alguien lo llama Roberto? No, nadie me ha llamado Roberto. Y el Roberto fue porque mi abuelo que ya murió, Roberto, mi mamá, en homenaje a él, me puso el Roberto, el Francisco por mi papá y por mi abuelo. Entonces Francisco, Roberto, pero nunca me llaman Roberto, salvo cuando mi mamá se ponía brava y entonces me decía Francisco Roberto, pero es la única que lo ha hecho, pero de repente siempre quedó el Francisco. Bueno, aquí descubrimos el segundo nombre y Delgado, ¿no? Y Delgado, sí, el apellido Delgado es un apellido de origen de Popayán, y es un apellido de personas que vinieron acá a Bogotá, se instalaron. El Barbosa, originario desde hace 100 años de Cáqueza, en Dinamarca. Mi tatarabuelo, mi bisabuelo llegaron a Bogotá, como todos los colombianos, la gran mayoría de colombianos que han venido saliendo de sus pequeños lugares y llegando a la ciudad, en donde pues, nos ha permitido tener la posibilidad de oportunidades de trabajo, de estudio, etc. Pero quién lo creyera, hay sangre caucana ahí. Hay sangre caucana, hay sangre caleña, porque mi mamá nació en Cali, mi abuela por parte de mamá es caleña, mi bisabuela caleña, entonces también hay Cali de por medio, mucha juventud, y mi infancia ocurrió en las vacaciones siempre en la ciudad de Cali, entonces eso era una lucha permanente porque nos encantaba irnos para Cali, nos encantaba pasar Navidad en Cali, nos encantaba jugar racquetball, jugar tenis, jugar fútbol en la ciudad de Cali, teníamos amigos en la ciudad de Cali, y obviamente compartíamos con la ciudad de Bogotá eso. 11 de febrero de 1974. 11 de enero. ¿De enero? De enero. Ah, mire, me equivoqué en un mes. En un mes. Entonces, 11 de enero. 11 de enero. 11 de enero de 1974. Sí. Usted sabe que este programa es hecho para historias de vida. Conocer al personaje que está detrás de esa figura pública. ¿Qué le contaron de su nacimiento? ¿Parto normal? En esa época, ¿cómo le fue a su mamá? ¿Cómo lo recibieron en casa? ¿Qué cuentan? ¿Qué le han contado? Mis padres, muy jóvenes, mi papá 26 años en ese momento, mi mamá 20 años, 2 muchachos, se casaron en el año 73, yo llego al mundo en la clínica Palermo, aquí en la ciudad de Bogotá,
Acuérdese que las monjitas ayudaban al parto, un parto natural. Llegamos a vivir a un edificio abajo de la Séptima en Chapinero, un apartamento en un edificio que sigue existiendo, que es el edificio Cataluña, al lado de la hoy abandonada clínica David Restrepo. A la vuelta queda el Club del Comercio, el Carulla, entonces ese es de la 53. Luego fue una zona donde pasé mis primeros años, un jardín cerca, los parques cerca, los cines que me llevaban disfrazado además de los personajes de la época. Mi mamá me llevaba al Cinelandia, al Royal Plaza, al Astor Plaza, me compraba carritos que a mí me encantaban y cómics en el Ley en ese tiempo. Y luego mi papá se ganó, esto es una historia muy bonita, mi papá pagaba en esa época, se pagaba la cuota del apartamento y como la gente incumplía todo el tiempo, entonces premiaban a los que pagaban a tiempo y entonces él se ganó como 2 o 3 cuotas adicionales y metió esa plata en estas rifas que hacía las cédulas de capitalización de Colpatria en aquella época. Y un día viendo en el periódico, yo recuerdo, tengo esa imagen, tenía tal vez 5 años, mi hermano acababa de nacer, mi hermano yo le llevo 2 años, y mi papá salió feliz un domingo y gritaba porque se había aparecido su nombre y se había ganado 1 millón de pesos en esa época y con eso entonces pudimos irnos a una pequeña una casa en el norte de Bogotá, en el barrio Malibú. Eso era lleno de vacas, de potreros, al lado del Recreo de los Frailes, del Batam, y allá estuvimos en una casa durante unos años, y con esa plata que se ganó nos pudimos ir allá, porque él decía que los niños tenían que tener parque, tenían que poder ver otra cosa distinta a ese ambiente urbano de Chapinero. Sí, sectores muy residenciales esos que usted ha nombrado, Malibú, Batán, inclusive Alhambra, en donde, si no me equivoco, también residió, tuvo la oportunidad de vivir ahí y estudiar muy cerca, ahí en Puente Largo. Sí, estudié hasta tercero de bachillerato porque yo salí del Liceo Boston, que es un colegio que está en Suba, pero ahí estuve gran parte de mi infancia en el Colegio Manuel de Alzona. Ya aprendí francés, eran unos curas belgas, que además era muy curioso, pero todos los días salíamos caminando por el parque, cruzábamos el caño, llegábamos con mi hermano al colegio y bueno, yo creo que la vida de muchachos siempre andábamos en bicicleta en las calles, jugábamos béisbol con los amigos, fútbol. Eso del béisbol es interesante, montábamos bases y jugábamos en plena avenida 116 o en la avenida 115 y bloqueábamos las vías. Yo creo que quedan todos esos recuerdos y en ese momento había unos centros deportivos en Bogotá muy limitados, en donde terminé aprendiendo a jugar tenis, terminé aprendiendo a jugar racquetball, squash, es decir, el deporte, digamos, fue muy importante desde mis 7 años, 8 años, y por supuesto el fútbol, que a mí me ha encantado siempre. Sí. Ahora, usted mencionaba a los curas, ¿no? Los agustinos. Los agustinos. ¿Tuvo la intención de pronto de irse por ese camino del sacerdocio? ¿Se les impulsa en el colegio o usted dijo, no, eso no es lo mío? No, nunca pensé que fuera un camino para mí. En tercero de bachillerato yo me fui a otro colegio que fue el Liceo Boston, un colegio mixto, y entonces terminé, digamos, descubriendo que tenía vocación para otras cosas y no para los curas, entonces, ni para el sacerdocio. Pero guardo un profundo respeto por la educación que recibí. Soy un hombre creyente y creo que cuando uno está en los límites y ha estado en los límites, como me ha tocado a mí en el ejercicio de lo público y en la vida, yo todos los días simple y llanamente pienso que uno a veces cree que tiene en las manos su destino y básicamente el destino siempre a veces le juegan con uno y lo ponen en uno o en otro escenario sin que uno tenga mucha capacidad de reacción. En eso yo soy un hombre muy creyente.
Amigos que recuerde de colegio y con los que aún mantenga ese contacto, con los que se hable. Ya tengo, tal vez me he encontrado con algunos, pero es que como uno finalmente es muchas vidas, uno tiene unas vidas en el colegio, otra vida en la universidad. Me encontré hace algún tiempo con algunos compañeros por ejemplo, en el colegio, tal vez un buen amigo que tuve fue Dicken Schrader, por ejemplo, que además fue director ejecutivo de MTV, un hombre muy, muy interesante, un artista. eh, 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 Compañeros que terminaron, muchos de ellos, algunos de ellos haciendo unas carreras importantes en diferentes campos, otros se perdieron, otros termina uno cruzándoselos en algún camino, pero tengo recuerdos de ahí, del colegio, tengo además amigos o personas que también recuerdo del ejército, recuerdo de la universidad, se van acumulando, pero el día a día hace que uno simple y llanamente a veces encuentre uno u otro. Ahora estoy escribiendo un libro sobre todo esto y eso ha hecho que active en mi cabeza una cantidad de recuerdos que parecen de esa época. Sí. Hace pocos días vivimos los Olímpicos de París. Sí. Y uno pensaría que usted es un tremendo abogado, que usted es un tremendo político, que usted es tremendo padre de familia, que usted es buen esposo, pero deportista, y por eso lo admiraban en el colegio. Usted se ganó 2 campeonatos en racquetball y además perteneció a la liga de tenis de la ciudad. Fui campeón nacional de racquetball pues fui jugador desde los 10 años hasta los 21 años, 20 años. Fui campeón nacional, fui además miembro de la Liga de Tenis de Bogotá, era mucho mejor jugador de racquetball. Hubo 2 opciones en mi vida. A mí me ofrecieron una beca para irme a estudiar fuera del país como jugador de racquetball en los Estados Unidos. Yo quería estudiar Derecho, la beca era de Administración de Empresas, o una beca afuera. Yo preferí quedarme. Luego me quedé en Colombia, empecé a hacer me inscribí en la administración en la Javeriana, que eso es otra historia, donde tomaban materias de administración y de contaduría, era una cosa muy particular. Después de que salí del ejército, luego entré a estudiar Derecho. En ese lapso, yo le dije a mi papá, a mí me encantaba el cine, y me encantaba ver cine, me encantó la literatura, me encantaba todo esto. Y un día le dije a mi papá, papá, yo quiero yo quiero irme a estudiar cine a los Estados Unidos, porque mi tía vive en San Francisco, es una señora ya de edad, pero vive en San Francisco, ella hizo toda su vida allá, y yo dije, yo quisiera irme para Estados Unidos a hacer eso. Mi papá me dijo, mire, yo le voy a hacer una recomendación. ¿A usted le gusta leer? Y yo, sí, señor. ¿A usted le gusta la historia? Me dijo, sí, señor. Me dijo, ¿por qué no prueba con el derecho? Ahí hay lectura, hay historia, y eso es como, y ahí hay como, y después eso es como un escenario, que es el derecho. Y después ve qué hace. Y bueno, me metí por ese camino y terminé haciendo lo que hice. Después hice una maestría en historia y después terminé haciendo unos estudios fuera del país, en Francia. Pero digamos que fue una época muy viva desde el punto de vista de mi actividad deportiva y de mi actividad académica. No pude volver a jugar profesionalmente después de los 20 años porque jugando fútbol en el colegio, en la universidad, en un partido, me pisaron la mano y yo no puedo cerrar bien este puño. Yo puedo cerrar bien el izquierdo, pero el derecho no. Tengo que coger la raqueta. Sigo jugando, pero ya no puedo dar ese nivel y eso impidió definitivamente que pudiera continuar en esas lides. Seguramente estaría en otro tema. Sí, como buen contador público, su papá, don Francisco, le dijo qué camino tomar. No, mi papá pragmático, mi papá es un hombre pragmático, es debe o haber, eso para él era muy simple y él me dijo, mire, yo me encantan sus ideas, pero le aconsejo que haga esto, después haga esto y después haga lo otro y bueno, ahí funcionó y estoy muy agradecido con él. Quería preguntarle por ellos, ¿qué han significado sus papás para usted? Bueno, mis papás son todo, mis papás han sido muy importantes en mi vida, siguen juntos. Mi papá está enfermo, ha estado enfermo en los últimos años, pero es un hombre vivo, que se levanta todos los días, que sigue pensando, sigue trabajando, sigue caminando, a veces con dificultades.
Mi mamá, una mujer muy, muy activa también, y pues un orgullo. O sea, ha sido, pues a ver, yo lo único que he visto de ellos es ejemplo de vida, y es un ejemplo que he tratado de llevar a mi propia familia, en donde a mi esposa, a mi hija, para que se vea que es posible hacer las cosas. Pero una gratitud siempre muy importante, porque a veces uno cree que uno se construye solo y uno no se construye solo, y el esfuerzo, a veces yo pienso cómo hizo él y cómo hizo mi mamá para empujarnos y ponernos en un buen camino, a mi hermano, a mi hermana y a mí, y la verdad es que yo siento que digamos que uno reconoce ese esfuerzo aún viendo lo que ocurría hace 40 años, 35 años en el país. Siendo bogotano, cachaco usted, de ahí de los de Alhambra, de los de Malibú, de los del norte, ¿parchó en Unicentro? ¿Era de esos pelados que se iban ahí a buscar las jovencitas de la época, quizás para bailar merengue? A usted le tocó la época del merengue, la del rock en español, la del dance. A mí me tocó todo eso. A mí me tocó el rock en español. Yo estuve en los conciertos, el concierto de conciertos en el 88, chiquito además. Estuve viendo pues era Soda Stereo, era Miguel Mateos, era Hombres G, era Enanitos Verdes, Toreros Muertos, pero al mismo tiempo una corriente inglesa buena que a mí me gustaba. Tuve un familiar, una persona que estaba casado con un familiar en la casa, era obsesivo de los Beatles, y entonces me pasaba los discos de los Beatles, y yo escuchando los Beatles terminé yo aprendiendo bien inglés. O sea, eso es una de las cosas. Yo me apuntaba las letras de las canciones, etcétera. Entonces me gustó mucho en aquella época. Ya después profundicé en la música, pero Beatles, me gustaba algo de Kiss, y por supuesto merengue de Sergio Vargas, Wilfrido Vargas, Las Chicas del Can, Proyecto 1, bueno, tantos artistas que además terminaron siendo muy importantes. Y como yo tenía el tema caleño por mi mamá, pues ahí el grupo Nietzsche, y terminaron, y después La Fania, y después Héctor Lavoe, y después, bueno, terminé metido en la ronda, en la corriente de la salsa, y eso me daba un plus con las novias de la época, o las compañeras de la época, y es que normalmente aquí en Bogotá se bailaba solo merengue. Y cuando sonaba una salsa, usted inmediatamente veía cómo la gente salía y se volvía y se ubicaba en un lugar. Entonces, claro, como uno bailaba salsa, entonces uno inmediatamente terminaba el merengue, salían los que no podían bailar, uno observaba y decía, ¿bailamos? E inmediatamente uno ya enganchaba para poder bailar salsita, y eso ayudaba mucho. Luego yo le debo mucho a la salsa en aquella época. Sí, para la socialización sobre todo. Sobre todo para la socialización. ¿En qué momento llega ese, quizás que para su mamá, pienso yo, tiene que haber sido muy duro, el irse al ejército, prestar el servicio militar? Porque decía yo en la introducción que usted es lancero y paracaidista. Sí. Es más, en lo que averigüé hay una anécdota muy dolorosa para usted, pero también satisfactoria, y la atención a un soldado herido en combate. Pero el ejército, ¿cuándo llega? Cuando se estaba pasando bueno con la salsa, con el merengue, con el rock. ¿No tuvo la oportunidad, por ejemplo, de pagar la libreta? ¿Usted prefirió irse? Es que en esa época pagaban los que tenían plata, y nosotros éramos una familia de clase media, en donde yo vi el esfuerzo de mi papá, que a veces llegaba y conseguía un trabajo o perdía el trabajo, y tuvimos que pasar, digamos, momentos difíciles, pero nunca nunca nos rendimos. No, mi papá siempre decía y tenía la idea de decir, hombre, los compromisos hay que cumplirlos. Yo me fui al ejército, pasé la famosa escogencia que nos hacían en los colegios. Yo era deportista, entonces no tenía chance de que no me escogieran. Me escogieron, y después llegué a la 100 con autopista. Recuerdo mucho ese año 90, y estaba allá, y entonces mi mamá y mi papá mi mamá, curiosamente, es una mujer muy fuerte. Es una mujer recia. Es una mujer además que me decía, usted tiene que ir a cumplir su servicio militar, y tiene que irse, lo cumple. Y mi papá decía, no, pero busquemos una mejor alternativa. Mi papá al revés. Y entonces era un grupo de personas, estaban ofreciendo, digamos,
si se iba alguien a guardia presidencial, si se iba alguien a la escuela de lanceros, si se iba alguien a otras guarniciones. Y yo vi unos soldados, me recuerdo de caleños, pintados, todos atléticos, con unos huivos, con unas serpientes, y gritando que la escuela de formación y los lanceros. Y yo dije, yo quisiera irme allá, y me metí. Ya cuando me subieron en el bus, y yo veo que mis papás están afuera y me dicen, ¿y usted para dónde va? Le dije, lanceros, en Melgar. Y mi papá se cogía la cabeza y me dice, no, ¿cómo va? Entonces les dije, ahí me fui, y yo en el bus, yo dije, ¿será que me equivoqué? Que esas eran las cosas que yo dije, ¿será que me equivoqué? Claro, llegué allá, me tusaron, me pusieron un habano, el famoso habano de recluta. El caqui, sí, de la época. El caqui ese de recluta. Llegamos allá a la compañía Bolívar de instrucción, eso era una gritería total, y yo al final dije, bueno, ya estoy aquí, entonces arranquemos, y terminé aprendiendo. Me pasaron a la compañía Ayacucho de instrucción de la Escuela de Lanceros, donde fui auxiliar en el Salto de la Roca. Después manejaba el radio, por ejemplo, en la Marcha de la Muerte en el Putumayo. Estuve en el Comité Móvil de la Escuela de Lanceros. Y por eso que hice como soldado, que era algo que no se hacía, me dieron la posibilidad de hacer el curso de paracaidismo. Y hice un curso de paracaidismo militar. En ese momento era el capitán Matamoros. Luego todos ellos llegaron a generales. Y yo terminé haciendo mi curso de paracaidista militar en la Escuela de Lanceros. Hice los 5 saltos reglamentarios, es curso 201 Relámpago Azul. Entonces pude hacer mi curso de lancero o de lancerillo, porque es de auxiliar de lancero, y el curso de paracaidista militar. Y luego salí, y por supuesto, pues una gran experiencia. Fueron momentos difíciles, a veces uno le daban ganas de decir, oiga, yo no quiero más esto, pero no había otra opción, no tengo levantarse, decir, hacer. Amigos quedaron, gente que hizo sus caminos, otros hicieron sus caminos militares. Y me pasó una anécdota que nunca le conté. Cuando era fiscal general de la Nación, hubo 2 anécdotas. La primera, me fui a visitar el grupo de Tarea Omega del Ejército, que es la Fuerza de Tarea Omega, es como es decir, es la unidad más importante del Ejército Nacional, es la que golpeó, por ejemplo, lo de Raúl Reyes, la del Mono Jojoy, ese es un grupo muy importante de selva, y el comandante era el general Flores, comandante de la Fuerza de Tarea Omega, Mayor General Flores Cuervo, y cuando nos vimos con Flores Cuervo fue mi subteniente, el que me recibió en la compañía Bolívar, en la Escuela de Lanceros. Entonces fue un gran abrazo de hoy ya retirado, se retiró con este gobierno. Cuando él llega, se retiran, porque sacaron a una cantidad de generales que a mí me parece que fue una decisión equivocada, sacar tantos hombres que le han dado tanto al Ejército Nacional y a la policía. Pero el general Flores, inmediatamente nos vimos, nos conectamos, me dijo lancero, yo le dije que me daba mucha alegría. Ahí hay una divisa de los lanceros que es lealtad, valor, sacrificio, 3 palabras que yo llevo ante mí. Y eso me emocionó a mí profundamente como lancero. Luego el general Zapatero y el general Navarro me dieron un homenaje en la Escuela de Lanceros, ahí justamente al frente del alojamiento donde yo me quedé y donde viví en un momento difícil, donde no había Constitución del 91 aún, donde no había derechos fundamentales, donde a los soldados se les pegaban muchas veces, donde nadie podía levantar. Era difícil todo, y era la escuela de formación más difícil que había en el país. Y yo me siento muy orgulloso de haber pertenecido al Ejército Nacional y haber pertenecido de verdad al Ejército Nacional. No gente que habla del ejército y que hay que hacer tal cosa y hay que hacer tal otra, y ni siquiera lo siente en el corazón. Por eso yo tengo un gran amor por el Ejército y por la Policía Nacional. Sí, ese amor que usted representó, reflejó en épocas en las que también se opuso al debilitamiento de las fuerzas, que hoy se refleja especialmente en algunos territorios y en las operaciones. Francisco Barbosa es el invitado especial en el capítulo 25 de Parlando con Pacho Alerta. Lo voy a invitar a una dinámica, ¿Vale? porque usted es un hombre disciplinado en deportes,
Vamos a recordar, a aprender y de pronto a jugar algo de tenis. Yo sé que con la derecha no puedes No, mucho, yo puedo tranquilamente. pero podemos medio mover la raqueta. No hay ningún problema, claro que sí. Bueno, y sobre todo conocimiento de tenis. No, total. Le voy a preguntar. Me va a preguntar, yo le contesto. Bueno. Y le contesto, y además soy un gran, y me gusta la historia del tenis, me gusta ver el tenis, disfruto el tenis. Sigo jugando tenis, ahora estoy jugando pádel. Estoy jugando tenis, y entonces me divierto con eso. Bueno, vamos entonces a la dinámica. Parlando con Pacho Alerta, Francisco Barbosa, el invitado. Y hemos llegado al escenario de Mía con un estadio espectacular, una cancha de tenis dispuesta para el exfiscal general de la Nación, Francisco Pacho Barbosa, quien es nuestro invitado en este capítulo número 25, porque usted es un amante del tenis, del racquetball y del pádel, ¿no? Y del pádel, pero ahora sigo mucho el tenis porque el racquetball es un deporte además es un deporte que se requieren rodillas, se requiere una cantidad de cosas. Yo ya no tengo meniscos en las dos piernas. Sigo haciendo deportes, pero con mucho detenimiento, pero el tenis sí lo sigo, juego, trato de estar al día de los deportistas. Y conozco bien su historia, esa es una de las cosas que me gusta. Tengo una biblioteca de tenis en donde además tengo las memorias de los grandes jugadores, me gusta mucho. ¿Y sin menisco se puede trotar porque usted trota? Sí, se puede. Tengo lastimados los meniscos en una pierna, la otra no tanto, pero trato de no trotar, sino de caminar mucho. Ya empecé a hacerlo solamente en la máquina, pero no lo puedo hacer en pavimento porque si no destruyo mis piernas. Oiga, en la fiscalía le tocaba correr mucho y le corría mucho a Iván Duque, ¿o no? No, yo no le corría ni a Iván Duque, ni a Petro, ni a nadie. Yo creo que yo tenía mi propio ritmo y eso lo aprendí porque el que marca el ritmo en el deporte es uno, no se lo marca, no, si no pierde uno. Sí. Amigos de Iván Duque, ustedes como familia, usted lo conoce, hace muchos años, creería. Yo lo conozco desde el año 94, hace muchos años, hace 30 años. Independientemente de la función que hemos cumplido, es una persona que conozco, lo aprecio mucho y creo que tiene que ser valorado el trabajo que le hizo en el país, sobre todo en los momentos difíciles del COVID-19. Creo que el país le debe mucho a ese gobierno en eso. Puede haber críticas, puede haber virtudes, pero más allá de eso, pues las amistades se han mantenido y eso es difícil en el mundo de la política, en el mundo donde yo me muevo. ¿El ser tan amigos era lo que provocaba las críticas? ¿El que dijeran que usted era el fiscal de bolsillo, el fiscal de Iván Duque? Pues puede ser que sea siempre, se diga siempre que cuando un fiscal es ternado por un presidente, se generen críticas alrededor de si hay cercanía o no con el presidente. Creo que es parte del sistema constitucional. Durante los año y medio, 2 años y medio que yo coincidí con el presidente Duque, mantuvimos una relación en donde la verdad no había mucho tiempo ni de amistades ni de mayor cosa. Vivíamos cada uno en sus competencias y yo lo hice de la manera más clara frente al país. No necesariamente las decisiones que tomaba el fiscal son las decisiones que le gustaban al presidente y muchas decisiones que tomaba el presidente tampoco le gustaban al fiscal. Eso no significa que se fracturen las amistades o la amistad, sino eso significa un nivel de profesionalismo y de responsabilidad en lo que hicimos. Sí, presumo que en el escenario, tanto de fiscal, él como presidente, se hablaban doctor Barbosa, presidente. Fuera de ese escenario, de pronto, Ivancho, Pacho, ¿cómo se llaman? Ahora en ese momento todo era señor presidente y me decía fiscal. Fuera ya, yo le digo, y él me dice Pacho, yo le digo hermano, tal vez esa es la manera, o en este momento donde ya los dos no tenemos ninguna función. Bueno, hemos llegado a la dinámica es sencilla. Sí. Le vamos a hacer una pregunta, bueno, ¿Sí? Son varias preguntas, pero le vamos a plantear una en pantalla. Muy bien. Usted verá la pantalla, lo mismo verán
nuestros televidentes y 4 opciones de respuesta Vale. sobre la modalidad deportiva que hoy practica, que es tenis, Sí. y de lo que usted sabe. Además, porque usted es tremendo lector, sabe de la historia del tenis, lo practica y además seguramente se lo enseñó a su hija en algún momento. ¿Ella lo juega Ella o no? lo aprendió, no, lo aprendió, pero no le gustó. No le gustó, ella no le gustó. Es que es difícil, la herencia en las cosas es, ella tiene otros gustos, ella es una gran conocedora de la música, le fascina la música, ella toca ukelele, ella es una niña talentosa, en fin, ella lo que hace es enseñarme todos los días cosas que yo no sé, pero obviamente la he llevado a ver partidos de tenis, ella conoce la historia del tenis, de tanto que está con uno, pues eso termina siendo como una especie de biblioteca de lo que uno está repitiendo permanentemente. Y yo soy una persona que todos los días estoy contándole a mi familia lo que leo, lo que pienso, lo que miro, en lo que estoy. Es decir, yo sigo siendo un gran pedagogo y un gran profesor. Entonces lo sigo haciendo todo el tiempo. No me puedo quedar callado. Entonces trato de explicar. Y vaya qué biblioteca la que usted tiene, ¿no? Tengo una biblioteca que me siento muy orgulloso de la biblioteca, una biblioteca que tenemos en la casa de 6.000 ejemplares. Igual he donado 2.000 ejemplares, otros ejemplares los he sacado, digamos, y los he entregado a otros lugares. Si yo hubiese acumulado todos los libros que tuviera, que desde hace 30 años, 35 años he tenido, yo creo que debería tener unos 10.000 ejemplares. Tengo 6.000 muy bien organizados, ejemplares de política, de sociología, de economía, de deportes, de fútbol, de tenis, de gerencia, literatura de la A a la Z en diferentes idiomas, historia de Latinoamérica, historia de cada uno de los países, historia de Latinoamérica, una biblioteca de historia de Colombia, sobre democracia, sobre derechos humanos, derecho internacional, cómics. Eso quería preguntarle, ¿un rinconcito para los cómics? Un rincón para los cómics. Soy un gran coleccionista de cómics. Me encantan los cómics, Marvel, DC, pero también tengo la historia de Looney Tunes, la historia de Disney, la historia de Hanna-Barbera. A mí me encanta eso porque la creatividad, esa es una característica de la cultura americana, de la cultura pop americana, en donde la innovación, la creatividad es la que ha generado también riqueza en ese país, y eso, por ejemplo, son ejemplos de lo que nosotros deberíamos ver en nuestros países. Luego yo tengo una combinación de esos elementos americanos, si se quiere, pero también de mi formación doctoral que conseguí con becas y con esfuerzo cuando tuve que vivir en Francia durante 3 años. 3 cómics que le encanten. A mí me encanta X-Men, por muchas razones, porque son unos personajes al mismo tiempo que son mutantes, pero la sociedad los mira como aquellos que son diferentes. Y entonces, por ejemplo, el jefe de los mutantes, que es un profesor, Charles Xavier, es una persona que está en silla de ruedas. Y eso es el personaje más inteligente que tiene la serie. Y eso lo que demuestra es que personas que pueden tener algunas limitaciones no son extraños, son siempre talentosos. Y creo que Stan Lee, que fue el creador de X-Men, lo hizo de esa manera, y a mí me parece que son unos superhéroes que tienen limitaciones, unos superhéroes que son vistos por la sociedad de una manera distinta. Y yo creo que es maravilloso la idea de los X-Men. Un segundo que a mí me parece maravilloso es Spider-Man. ¿Por qué? Porque Peter Parker es un personaje que además tiene unas circunstancias muy difíciles, familiares, pierde a su tío, vive con su tía, tiene que enfrentar una cantidad de cosas, y usted nunca ve a ese personaje cumple una función de apoyo a la ciudadanía, pero nunca una función de enriquecerse ni de hacer otra cosa. Y el otro gran superhéroe que yo creo que fue maravilloso y nos permitió a todos crecer fue Chespirito, y fue el Chapulín Colorado. Yo creo que eso fue una cosa que a todos nos marcó. Para mí ese personaje fue muy importante porque era un héroe que le tenía miedo a todo, pero al mismo tiempo lo enfrentaba. Y normalmente los héroes, los superhéroes, son aquellos que se enfrentan al riesgo. Este se moría del miedo, pero al mismo tiempo era como un superhéroe latinoamericano, cuando uno se tiene que enfrentar a algo y dice, uy, Dios mío, ¿será que me van a joder acá? Y entonces al final lo hace y termina sacándolo adelante. Yo creo que esos son 3 grandes superhéroes que yo tengo en la cabeza. Cuando usted se enfrentaba al hoy presidente de la República, Gustavo Petro, decían que usted
era el superhéroe indicado para salvar a Colombia, para defender a Colombia. ¿Se va a lanzar a las presidenciales? No, yo creo que todo esto es prematuro. Yo lo que sí creo es que hay que todos aportar para que el país cambie en el 2026. Mire, una cosa que a mí me parece más preocupante. En la última encuesta que salió, una encuesta hace un par de días o hace una semana, se dijo, hay una pregunta que nunca la habían hecho. Le preguntan en la encuesta a los colombianos, ¿usted quisiera irse de Colombia? Y el 51% de los colombianos dice, yo me quiero ir de Colombia, y el 48% dice que no. Eso es dramático. Sí, la mitad de la población en Colombia hoy quiere irse de Colombia. Eso es inadmisible y no podemos tolerarlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Más allá de posturas individuales, lo que hay que hacer es ojalá construir un grupo de colombianos que el próximo año se dediquen y se empiece a trabajar para recorrer el país conjuntamente y ojalá en marzo del año 2026 en una consulta puede haber varias, pero una consulta que recoja a esos colombianos, se escoja uno de ellos para que esa persona pueda, con todo el empuje de los demás, con todo el apoyo, transformar y cambiar la historia de Colombia. Ojalá cambiemos esas estadísticas. Yo no puedo hoy pensar en ese protagonismo, sino tengo que pensar más bien en cómo desde lo que yo puedo hacer, desde las columnas de prensa, desde estas entrevistas, desde la posibilidad de hablar con las regiones, de la posibilidad de dar ideas, demostrarle al país que vamos por el camino equivocado. ¿Vicky Dávila podría participar en esa consulta? Dicen que Vicky Dávila está con interés en eso. Yo no sé si piensa en consultas o no piensa en consultas, pero yo a ella la respeto, me parece una periodista muy seria y obviamente pues el mundo del periodismo siempre será distinto al mundo de la política. Bueno, vamos entonces a la dinámica. Aquí está la primera pregunta que le plantea la producción de Miacon Comunicaciones, en donde hacemos Parlando con Pacho Alerta. La están viendo las y los televidentes. ¿Cuál es el torneo de tenis más importante del mundo? Esos 4 torneos son los 4 Grand Slam, son los 4 torneos más importantes del mundo, son los torneos que más puntos dan para la WTA, que son las mujeres, y para la ATP, que son hombres. El Wimbledon es el torneo que se juega en Londres y es uno de los torneos más antiguos del mundo que se juega en césped. Yo diría que ese es a mi juicio, uno de los más importantes, aunque hay que reconocer que el US Open se jugó en césped también y el Australian Open también se jugó en césped. Ya no se juega en césped sino en cemento, y el Roland Garros se juega en polvo de ladrillo, pero yo diría Wimbledon. Wimbledon. La producción nos informa cuál es el torneo de tenis más importante del mundo. Wimbledon. Wimbledon. Perfecto. Sí. Wimbledon. ¿Es el más antiguo? Es el más antiguo y ¿Ha ido? No he estado en Wimbledon, no he podido ir a Wimbledon. ¿A cuál ha ido? De esos, no he estado en ningún Grand Slam, no he podido, pues además es tremendamente caro ir, pero he podido participar he podido ir al Open de Miami, por ejemplo. Fui a un par de partidos y me emocionó profundamente ver a los jugadores. Los he visto en Colombia, he visto en Buenos Aires, pero no he visto, ojalá tengan la oportunidad de algún día de ir a esos torneos, espero hacerlo. Porque a fútbol sí va. Millitos. A fútbol voy mucho al estadio a ver a Millonarios, y cada vez que voy a algún lugar del mundo trato de buscar unas boletas de fútbol para irme a ver fútbol. Me gusta mucho el fútbol. Y el fútbol también tiene que ver con la historia. Y la historia es que soy hincha de Millonarios por mi papá. Y porque cuando nosotros nos inscribieron en un lugar que era una academia de deportes, que era el Royal Racket, había un restaurante, y el restaurante era administrado por varios exfutbolistas argentinos residenciados en Colombia. Juan Carlos Arnari, que después tuvo la Estancia Chica, José Pepe Tevez, Gómez Boglino, que eran jugadores de Millonarios y de Santa Fe. Y mi papá, siempre muy, muy pragmático, les dijo, yo les hago la contabilidad del restaurante y ustedes entonces me compensan con lo que se comen los niños cuando salen de jugar,
y con eso pagábamos las cuotas. Y ellos dijeron maravilloso y le daban boleticas a mi papá, boletas para ir al estadio y nos llevaba entonces al campín allá. Nos sentábamos en el estadio y pues acuérdese, eso era, pasaban los grandes chicharrones al frente de uno con las señores con unas maletines llenos de colombiana y comíamos colombiana con chicharrones o comíamos en el Palacio del Colesterol y mi mamá se enfurecía de que nos metiera a comer a comer morcilla y a comer chorizo y todo eso porque decía que se iba a tirar a los niños y los iba a enfermar. Bueno, segunda pregunta que plantea la producción en esta dinámica. ¿Cuál o quién es el tenista con más títulos en un Grand Slam? En la era Open. Djokovic es el tenista que más títulos ha ganado. Acaba de ganar la medalla de oro en París. Es un hombre verdaderamente impresionante, 38 años. No ha habido otro tenista como él en títulos, pero si usted me pone a escoger personas ahí, yo diría que la mejor persona, a mi juicio, y el personaje más enriquecedor, más líder, además acabo de leer su biografía, es Roger Federer. Pero Djokovic es el que más títulos ha ganado. La producción nos informa Djokovic. Además, porque usted cuenta la historia de Djokovic, ¿no? Sí. El número de títulos, 24. 24, ha ganado 24 y acaba de ganar la medalla de oro que no la había ganado en los Olímpicos, la acaba de ganar. Un hombre... La historia de Djokovic es bien interesante porque Djokovic es un serbio y él vivió su infancia. Él dice y habla en su infancia de cómo tuvo que estar en refugios durante los bombardeos en la guerra de Serbia y la guerra de Bosnia y Herzegovina y Serbia en el año 92-93 y cómo su papá lo llevaba en pleno después del bombardeo, lo llevaba a las canchas de tenis, jugaban y volvían y se escondían en los bombardeos. Digamos, es una historia de vida muy bonita la de Novak Djokovic. Federer, un hombre que vivió tranquila su infancia en Suiza, y otro gran tenista es Rafa Nadal, que Rafa es un gran tenista en polvo de ladrillo, en el Roland Garros, pero Djokovic es un tenista que ha ganado en París, que ha ganado en el Roland Garros, en US Open, en Australia y en el Wimbledon. Y una tercera y última inquietud que le hemos planteado en esta dinámica. ¿Cuál es la superficie en la que se juega el torneo de Roland Garros? A, césped. B, tierra batida. C, dura. El Roland Garros se juega en tierra batida, en polvo de ladrillo. ¿Ha jugado en todos estos escenarios usted? He jugado en dura, he jugado en tierra batida y he jugado en césped. ¿Como fiscal le quedaba tiempo para jugar tenis? No, no me quedaba tiempo. Eso es lo más interesante, es que ahora sí me queda tiempo para hacer las cosas que me gustan más. ¿Repetiría una fiscalía? Ahí no hay reelección, pero No. Si tuviera la oportunidad otra vez de ser ternado, ¿diría sí o no a la fiscalía? No permitiría que se presente eso porque yo creo que eso hay que hacerlo una sola vez en la vida. Yo creo que la Fiscalía General de la Nación es un cargo, sobre todo en un país tan criminal como este, es un cargo demasiado absorbente. Si uno fuera fiscal general en otro país, pues yo creo que podría uno evaluar, pero en Andorra, en Uruguay, en fin, pero en Colombia no. Yo creo que es suficiente la experiencia de los 4 años en la Fiscalía. En una entrevista que yo le hice en la radio, ahí en 88.9 FM, usted me dijo, es muy triste despertarse con tragedia y acostarse con tragedia, estando en la Fiscalía. Sí, yo creo que sí. Yo creo que yo me levantaba con historias siempre dramáticas. Siempre me enviaban que mataban a un niño, que habían violado a una niña, que habían puesto un atentado, una bomba en tal lugar, que habían robado a tal persona, que habían asesinado a tal otra, que se había suicidado a alguien. A mí incluso hay algunas anécdotas dentro de la Fiscalía muy difíciles en donde a veces nos decían, aparecía a algunas personas o enviaban mensajes de que por favor que llevaran rápido para hacer el levantamiento de cadáver de una persona, un muchacho que se había suicidado o una muchacha suicidada, incluso hasta personas que uno podía haber conocido. Entonces, que conoció familiares que terminan apareciendo, gente que no conozco, que no había visto desde hace mucho tiempo, y terminan mandando un mensaje, no, que lo llamó tal persona, que es que el hijo se suicidó, que pasó tal cosa, y uno queda absolutamente devastado. O, por ejemplo, llamar a un padre de familia y decirle que su hija o su hijo acaba de ser encontrado asesinado o muerto o que se suicidó, queda uno como si le hubieran cortado el aire.
Creo que la fiscalía uno tiene que tener un mundo al lado muy fuerte para no perder la cabeza con un país como este. Bueno, estamos con Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación, contando su historia de vida, analizando un poquitico del país, pero más de su historia de vida, lo que hay detrás, el lado B de Pacho Barbosa. Lo invito otra vez al sofá. Vamos al sofá, listo. El sofá de Parlando con Pacho Alerta, capítulo número 25. Y hemos llegado de nuevo al sofá de Parlando con Pacho Alerta con este gran invitado, Francisco Pacho Barbosa, a quien ustedes ya van conociendo. Dirán algunos, ¿qué? ¿Eso era él? ¿Cómo puede ser? Ah, claro, el de mi colegio. Ah, el de la U. Sí, él está hablando con nosotros, contando el lado B, ese lado desconocido que seguramente usted hoy se está enterando de quién es y va a hacer su reflexión en casa y en familia. ¿Qué hizo después de la mocha en el ejército? La mocha, así le dicen, claro, ¿no? Después de acabar el servicio militar. La mocha que uno además la calcula con los tamales, que eso es importante. Uno siempre se pregunta a cuántos tamales de la mocha estamos, porque todos los domingos hay tamal, entonces uno dice, bueno, ¿a cuántos tamales estamos de la mocha? Y uno va apuntando, uy, estamos a 8 tamales, a 7 tamales, a 6 tamales de la mocha. ¿Qué hice después? Después, como digo, hice mi carrera. Hice un año en la administración y contaduría y salí de allá y me dediqué a ver cine todo el tiempo. Ahí es donde tuve mi idea de irme a estudiar cine. Luego estudio Derecho en la Sergio Arboleda y salgo de la universidad y arranco un periplo profesional y académico muy interesante. Hice una especialización en relaciones internacionales en la Tadeo y arranqué a ser profesor. Mejor dicho, recién egresado empecé a ser profesor de pedagogía constitucional y de derecho internacional. Y me metí en un tema, en el último año de mi carrera, hubo un concurso donde iban a escoger a 2 estudiantes para ir a Washington a un concurso de derechos humanos que organizaba American University, el Washington College of Law, en Estados Unidos. Yo nunca había estado en Washington, de hecho, pues nunca había estado, nosotros habíamos estado una sola vez, pero yo no conocía, no habíamos salido del país y fue toda una experiencia. Fui allá, de hecho sin inglés, de hecho con mucha precariedad fuimos allá con la universidad y allá participé y me quedó la idea de que yo tenía que escribir, porque yo para estudiar tenía que buscar fotocopias de todo lado. Y dije, yo me voy a escribir un manual. Yo siempre he sido muy organizador de cosas. Y escribí un libro que se llamaba Litigio Interamericano. Con ese libro, y empecé a escribir mucho como profesor, empecé a trabajar. Trabajé con entidades del Estado también durante ese tiempo. Fue la época donde trabajé en Presidencia de la República, en una consultoría. Trabajé en la Corporación Excelencia en la Justicia. Trabajé en un contrato en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano, en el Ministerio de Hacienda. En fin, trabajaba y enseñaba. Y tomé, después de que me gané una beca, y esto es importante, las becas y para los muchachos, a propósito de que no abandonen el territorio nacional, de que no abandonen el país, de que es posible seguir pensando en este país. Hemos tenido muchos problemas en la historia, pero este es un país que siempre renace, este es un maravilloso país. Y nosotros sin mucha plata, pues no teníamos plata. Mi papá es pues, un hombre que nosotros vivíamos casi que al día en los temas. Yo fui becado en la universidad, yo tuve una beca media, casi 60% de la beca por notas. Y con una plata que yo me hacía de profesor de una monitoría en latín en la universidad, me pagaba mis cursos de francés en la Alianza Francesa, porque tenía la idea de que quería irme a Francia porque era más barato que irme a otro país y porque ahí había becas, siempre pensando en las becas. Y entonces me puse a aplicar en becas y me gané una beca para irme a hacer un curso de participación política en Costa Rica con el Instituto Interamericano. 600 personas fueron y de los 600 participaron en un concurso para que se fueran 6 a Oxford a otro curso. Yo participé y me gané eso y me quedé dentro de los 6
y me fui a Inglaterra a esa beca, regresé a Colombia, hice una carrera profesional en paralelo trabajé en el Ministerio de Comunicaciones y trabajé en la Fiscalía General, un año como fiscal especializado, que era una cosa que además pues, era algo que yo no tenía en la cabeza. Y un día, siendo profesor en la Universidad de los Andes, le dije a un buen amigo mío, Gustavo Quintero, le dije al profesor Quintero en ese momento, que era doctor en Derecho Público en Nantes, en Nantes, en Francia, le dije, Gustavo, yo tengo una hija de 2 años, tengo a mi señora que es una pila, está trabajando, pero este país realmente no nos está dando y creo que lo que queremos es irnos a estudiar para regresar después y yo quiero hacer un doctorado. Yo ya había en paralelo hecho una maestría en Historia y una maestría en Derecho Público en la Javeriana, la de Historia, una tesis que fue laureada y fue meritoria sobre justicia en el siglo XIX, y en Derecho Público en el externado también había hecho una maestría, también graduado, sobre un contrato especial en el mundo de las comunicaciones. Y le dije, yo tengo 2 maestrías, yo he hecho esto, yo he estudiado, yo quisiera saber cómo puedo hacer eso. Y me dijo, yo hablo con un profesor allá, amigo quien fue mi director de tesis, para ver si le interesa dirigirte una tesis. ¿Y cómo te vas a ir? Y yo le dije, pues, yo ya conseguí, yo voy a aplicar a una beca, que es una beca europea, se presentan como 3.000 y le dan la beca como a 40. Y me dijo, pero eso es complicado. Y dije, no, yo tengo la idea de que yo tengo que participar y voy a mandar mi currículum y lo que he hecho y tal. Y la beca Colfuturo, la beca crédito, que te daban el 50% de la beca y el 50% lo tenías que pagar al regresar, siempre con el compromiso de regreso. Y pues apliqué a la beca Albán y me la gané. Y apliqué a la beca Colfuturo y me la gané. Y nos tomamos la decisión teníamos un carro, lo vendimos, teníamos los libros, los guardamos en una bodega, no teníamos más, cogimos con mi señora 2 maletas, 3 maletas, la niña de 2 años y medio nos decían, ustedes son unos irresponsables, se van a llevar una niña de 2 años y medio para Francia, ¿a dónde? Llegamos allá, yo llegué primero en septiembre y mi esposa y mi hija llegaron en diciembre, viví en un apartamentico una cosa muy pequeñita de 40 metros, 50 metros, muy pequeño, y me fui para un sitio que es muy barato, los muebles IKEA, allá, IKEA en Francia, y compré unas mesitas, armé yo la camita de la niña, armé las cosas, no teníamos televisor, teníamos un computador Apple blanco de esa época, que era donde mi hija veía los dibujitos. Luego, con plata de la beca, compramos un televisor y batallamos con las becas allá durante 3 años y medio. Fueron los momentos más lindos de nuestra vida. Conseguimos un colegio público para mi hija, estudié en colegio público. Luego, la diferencia entre los colegios públicos y privados en Francia son simplemente la religión. Quisimos que estuviera en un colegio que tuviera enseñanza religiosa y pagábamos mensualmente 80 euros, 70 euros por la niña. Y bueno, yo creo que fuimos inmensamente felices. Creo que fue el momento en que fuimos más felices nosotros como familia. A excepción del invierno, el fuerte invierno, cuando le tocó hacer encuestas. Las encuestas. Cuando se me estaba acabando la plata estaba ya agonizando porque se me estaba acabando la beca, yo opté por la obsesión de tener que escribir esa tesis a como diera lugar. Me faltaba una parte, entonces yo le dije a mi esposa, le dije, mira, ¿sabes qué? Yo voy a dedicarme todos los días a escribir 10 horas diarias. 10 horas diarias. Y me dedicaba con reloj y escribía 10 horas diarias para poder terminar y decirle, yo los dejo a ustedes con los 3 meses que quedan de beca y yo me vengo a Colombia a buscar trabajo. Y eso era lo que, digamos, yo creo que la gente tiene que entender a veces que esas batallas hay que darlas, no todo es regalado. Entonces yo hice eso rápidamente, le entregué el mamotreto en francés, escrito en francés a mi director de tesis, se corrigió, lo trabajamos, allá habían 2 buenos amigos, un amigo francés a quien quiero mucho, porque fue una persona que nos ayudó mucho,
que me dijo, ven y yo reviso la ortografía de la tesis para que quede muy bien presentada en términos franceses, además porque no es la redacción, le toca a uno aprender el método francés, el método cartesiano, en fin. Y mi director de tesis supo que yo estaba corriendo y que nos faltaba, estábamos ya agonizando en recursos. Tenía como, no sé, ya teníamos 500 euros de sobregiro en el banco y yo pues teníamos que conseguir para cubrir eso. Y todos los, y esto es algo importante, la gente no lo sabe, pero hay que decirlo, a final de mes nos íbamos a veces al cajero. Y esto a mí me produce una gran emoción porque íbamos al cajero con mi esposa y nos parqueábamos en el cajero y decíamos, ¿a qué horas normalmente consignan? Consignan a las 12. Bueno, son las 11:40. Esperemos aquí un ratico. Esperemos 20 minutos más porque sacábamos las monedas y teníamos poca plata incluso. Nunca nos faltó nada y yo siempre decía, tranquila que va a llegar 12 del día, abríamos y llegaban los recursos para poder continuar con nuestra beca. Y mi director de tesis me dijo, te conseguí unas encuestas para hacer. Maravilloso. Yo las hago y mi esposa también trabajaba, entonces le hicimos los dos y nos tocó en invierno, 5 o 6 grados bajo cero en Nantes, con guantes a la salida de la estación de tren y nosotros parando las personas que iban, señor, para hacer una encuesta sobre medio ambiente en la ciudad de Nantes y le preguntábamos pues, en francés que qué opinaba del medio ambiente, que por si era la prioridad, tal. Y eso lo hicimos, yo hacía por toda la ciudad, yo recorría el centro de la ciudad de Nantes recogiendo encuestas y trabajando. Eso nos permitió aguantar hasta el final. Y cuando volví, de forma inmediata, fui contratado por la Universidad Externada de Colombia como profesor y empecé una vida profesional, una nueva vida profesional después de mi llegada de Nantes, que se combinó después con las columnas, con el periodismo, con la asesoría, con el mundo académico y posteriormente con la vida pública. Sí, dice usted que se gastaba 10 horas escribiendo. Sí. Hoy está escribiendo una biografía, un libro sobre su vida, una historia de vida, sí, pero ya impresa. ¿Se está gastando cuánto? ¿Qué está escribiendo, mejor dicho? Es un libro que va a salir para la Feria del Libro el próximo año con Editorial Planeta. Es un libro que recoge quién es Francisco Barbosa, de dónde todo esto que he vivido yo, y obviamente recoge también lo que viví en los últimos 6 años como funcionario público, tanto como consejero presidencial de un gobierno, fiscal durante el gobierno Duque y fiscal durante el gobierno de Gustavo Petro. Y es un libro en donde se puede ver y retratar a Francisco Barbosa más allá justamente lo que estamos haciendo en esta entrevista. Es decir, yo creo que mucha gente cree que el mundo de uno es un mundo simple y llanamente atado a unos privilegios, a unos cargos, etc. Y aquí lo único que no ha habido en mi vida son privilegios, es decir, aquí no ha habido privilegio alguno. Y de hecho mucha gente cree que la fiscalía o esos cargos son lo que lo define a uno. Y a mí no me define eso porque yo soy mucho más que esos cargos. Mi vida ha sido una vida, como yo he contado, una vida llena de cosas, de temas interesantes, y yo he construido esa carrera profesional con mucho esfuerzo y especialmente la vida académica, que ha sido para mí la que me ha permitido estar donde estoy hoy. Entonces la reflexión final es, ¿nos quedamos en Colombia? ¿Hacemos país? Yo creo que el mensaje que yo quiero mandar a todos es hay que jugársela. Colombia es un país que ha tenido fluctuaciones, momentos difíciles, pero a la hora de la verdad tenemos que batallar para que el país funcione adecuadamente, para que dejemos de ser la nación discreta en la que nos hemos convertido. Un país muy discreto, un país además donde nos han quitado las oportunidades, donde le han quitado las oportunidades a la gente, donde se han metido en la casa. Cuando el Estado se mete en la casa de la gente, cuando el gobierno se mete en la casa de la gente, cuando te aumentan la tarifa del gas, cuando te dicen que no hay combustible para trasladarte por el territorio nacional,
el combustible implica que entonces no hay ocupación hotelera, la ocupación hotelera implica que no hay, entonces hay consumo y que las familias empiezan a tener problemas de subsistencia, cuando la inversión empieza a disminuir, cuando el crecimiento es un crecimiento lánguido, cuando sale 2 millones de colombianos en los 2 últimos años, cuando se han incrementado las remesas, es decir, la plata que manda la gente de afuera hacia los colombianos está aumentando de una manera masiva, de 8.500 millones de dólares a 11.000 millones de dólares. ¿Y qué significa eso? Significa algo muy simple. Colombianos que salen, mandan $1.000 a Colombia, 4 millones de pesos, y con esos 4 millones de pesos ayudan a la familia, al abuelo, a la abuela, a los niños, van y buscan un subsidio. Y lo único que hacen es decir, por favor, espérese que yo estemos mejor aquí en Estados Unidos o en España o en donde estén y después los mandamos a traer. Mándenos primero a los chiquitos, dice. Mándenos primero a los muchachos. Si hay un muchacho que está saliendo del colegio, mándenoslo. Se han cerrado más de 1.200, 1.300 colegios privados en esta zona, en Bogotá, en Cundinamarca, en los últimos 3 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente está diciendo, pues se va la familia, se van los niños. Nos están diciendo que el turismo aumenta en Colombia y están contabilizando a todos los inmigrantes ilegales que están entrando o ilegales que están entrando para subir hacia los Estados Unidos por el tapón del Darién. Nos están diciendo mentiras, eso no son abusos. Y al otro día nos dicen, vamos a pedir más impuestos. ¿Más impuestos de qué? O sea, la gente no tiene con qué pagar. Y al mismo tiempo se están robando los impuestos con la unidad de gestión del riesgo y otros escándalos de corrupción. O sea, están agotando el país. Y yo creo que eso es lo más grave. Hoy me decían, ya mucha gente me está diciendo que ha tenido que ir a endeudarse a los bancos para pagar la declaración de renta. Yo creo que eso es una historia compleja, pero eso no significa que dejemos morir al país. Tenemos que ver que el próximo año es un año definitivo y el 2026 va a ser un año completamente definitivo para permitir otra vez que Colombia deje de ser una nación discreta y permitir que Colombia se vuelva, ojalá, otro país distinto al que ha sido en estos años. Pues doctor Francisco Barbosa, gracias por estar aquí en Parlando con Pacho Alerta, contarnos eso que la gente desconocía. Usted aquí ha mostrado el ser humano que hay detrás del que fue funcionario público durante los últimos 6 años, al que recuerda este país como un fiscal general de la nación contundente a la hora de la operatividad, pero también de la crítica y del enfrentamiento con el hoy presidente del país. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias y muy contento de haber estado acá hoy en Parlando con Pacho. Nos faltó comentar de fútbol, ¿no? Porque usted, yo presumo que en su vida quiso ser o comentarista de fútbol o narrador de fútbol. Sí, eso sí, siempre. Y hay una pequeña anécdota a propósito de eso, y es que yo tengo una gran devoción por la radio. Entonces yo recuerdo allá en mi casa, cuando no íbamos al estadio, pues no se podía ir al estadio mucho tampoco, pero íbamos, que yo me encerraba en un cuarto, prendía la radio y sacaba un cuaderno y empezaba a apuntar los goles de los equipos y a sumar los puntos, cómo iba en la reclasificación Millonarios, tal. Cuando decían, atención, en Cali, gol del América, gol de no sé qué, o Bucaramanga, gol de Miguel Ángel González, o gol de el Rambo Sosa en Medellín, atención. Entonces yo apuntaba, Medellín va ganando en este momento, o sea que pasó a Millonarios, Santa Fe, estamos entrando. Y yo hacía casi un ejercicio matemático de 2 horas y media escuchando a Munera Isman, a Weimar Muñoz, a César Augusto, bueno, a todas estas personas a los cuales yo le tengo, a Carlos Antonio Vélez, que además son amigos y con los cuales conversamos permanentemente de todo eso. Creo que esos son recuerdos que tengo en la cabeza también y se quedaron en mi cabeza y los jugadores, los equipos, son como inventarios que permanentemente salen y conozco de aquella época. Francisco Pacho Barbosa, amante de la radio, nuestro invitado hoy en el capítulo número 25. No olviden, al cierre, seguirnos en las redes sociales y aquí en el canal de YouTube. Redes que aparecen aquí, si las ven, X, Instagram, Facebook, TikTok y aquí en YouTube, Parlando con Pacho Alerta. Los queremos mucho. Besitos para todos. Yeah.